Producido por BSN Producciones. Realizado por José Manuel Rosario. Conducido por Francisco Arroyo. Televisión Cultural de España y a la carta TCE. Hablemos de arte. Decía Leonardo, el pintor tiene el universo en su mente y en sus manos. Hola, estamos en Hablemos de Arte. Hoy nos acompaña Leticia Osorio. ¿Quién es Leticia Osorio? Buenos días, gracias por invitarme. Un placer. Encantada de estar aquí con vosotros. Pues soy pintora, soy gallega, pero criada aquí en Córdoba. Y bueno, he estado viviendo en varios sitios y hace unos 6 años aproximadamente he vuelto a Córdoba y ahora sigo con mi profesión, mi trabajo y establecida ya aquí, y la verdad es que muy contenta, muy bien. ¿Por qué la pintura y cuándo surgió la pintura? Pues cuando escucho las entrevistas de otros artistas me da cierta envidia el tener una idea tan creativa, tan fiel de sus recuerdos, cómo empezó. Yo no lo tengo tan claro. Sí sé que de pequeña siempre he estado trasteando con los pinceles, los lápices, pero el momento exacto no. Sé que en casa pedí que quería aprender, que quería ir a clase. Evidentemente me aceptaron, me lo facilitaron, y desde entonces ya empecé todo el desarrollo. ¿Y cómo fue, por ejemplo, el empezar ya un poquito más en serio, ¿no? Pasando ya adolescencia o pasando... Pues yo empecé muy jovencita. Yo no hice la carrera, no quise hacerla, la carrera de Bellas Artes, soy autodidacta, y empecé a formarme con Julia Hidalgo. Estuve aproximadamente unos 10 años con ella y fue muy interesante, bueno, porque Julia es una gran artista para mí, y al empezar tan jovencita, ella es la que te inculca un poco todos los valores del arte, el conocimiento de la belleza, todos los valores que conlleva toda esta profesión. Y a raíz de ahí ya empecé yo sola mi camino, porque cuando empiezas muy joven tienes demasiada influencia del profesor que te imparte las clases, y yo necesitaba empezar sola para crear mi propio camino. Una vez empecé a establecer mi propio camino, ya también conseguí seguir mi formación con otros artistas, con Antonio López, Antonio Povedano, Antonio Zarco, catedrático de la Facultad de Madrid, bueno, y con otros profesores, y para tener otra visión diferente y otras perspectivas diferentes. Y al final eso te va creando una formación, y en la que tú ya haces una selección de los conceptos con los que quieres quedarte y los que no. Y entonces vas desarrollando tu propio camino. Es importante tener unos estudios. Yo tengo mi propia opinión al respecto, pero es importante tener unos estudios en arte, o el artista nace. Pues mira, te voy a ser franca. Para mí exactamente no, pero depende del individuo. Depende del individuo. Por ejemplo, en mi caso, hablo por mí, no tenía la inquietud de hacer la carrera, pero sí tenía la inquietud de formarme. Aparte de con otros profesores, el leer muchísimo. Yo soy muy inquieta en eso, me encanta la literatura. Hablar con los propios artistas cara a cara es la mejor, para mí es la mejor formación.
Y hay un desarrollo ahí que es brutal, sobre todo en las conversaciones con los propios artistas y conocer su trabajo a fondo. Estuve unos años viviendo en Barcelona y en Barcelona compartíamos un estudio enorme, era una nave inmensa y ahí estábamos unos 50 artistas aproximadamente, todos de fuera, de nacionalidades totalmente diferentes, alemanes, franceses, israelitas, brasileños, de todo tipo. Y para mí eso ha sido, y esto ha sido ya un poquito en la madurez, no ha sido tan joven, y ha sido un aprendizaje brutal, porque allí trabajamos codo a codo, cada uno en su proyecto personal, pero estábamos a la vista todos y todos conocíamos el trabajo, veíamos el trabajo de uno, el trabajo de otro, lo comentábamos, lo hablábamos y es súper enriquecedor. Por eso, al hilo, se aprende más observando que estudiando. Ambas cosas. Tienes que observar y tienes que leer y tienes que estudiar, sí. ¿Qué te han dado esos compañeros con los que te moviste en ciertas épocas? Uy, mucho, la verdad es que mucho. Bueno, porque además, evidentemente, son tantas las personalidades que hay en el mundo del arte, que conlleva también excesivamente, desde mi punto de vista, esto es muy personal, pero unos egos que aquí ya no caso yo tanto, desmedido, pero te enriquece igualmente, tanto lo positivo como lo negativo, en la manera que tienen cada uno, cada individuo de ver, de su visión del arte, de su formación, de su carrera, de cómo enfocan cada uno su carrera. La verdad que es increíble. Es importante tener cierto ego. Yo soy de la opinión de que a veces hay que aflorarlo y a veces hay que tragárselo. Mi opinión es que es verdad que para mí es necesario tener ego, pero moderado. Para mí moderado. El ego es necesario porque es un arma también de defensa ante muchas hostilidades, pero muy gradual y sobre todo muy medido y no sé, los desproporcionados a mí personalmente no me interesan mucho. ¿Qué odias del arte? ¿Qué odio del arte? Pues mira, hombre, odiar es una palabra, pero bueno, odio un poco. ¿Qué te y molesta del arte? Invoco el mea culpa como artista en no trasladar el arte al gran público. Creo que aquí, desde mi humilde opinión, que cometemos un error. Yo voy a mí me encantaría que esas colas que hay en un museo del Prado o cualquier otro tipo, o en el Louvre de París, existieran en los museos de arte contemporáneo. Y eso, desgraciadamente, no existe. Porque yo creo que no estamos acercando el arte contemporáneo al público en general. Y ahí pienso que nos estamos equivocando. Será un problema social de base, educacional, ¿no? Porque en otras También. cosas sí se llevan a los niños al fútbol desde que tienen 2 años. ¿Por qué no También. se les lleva desde los colegios? Hay casos, ¿no? Pero ¿por qué no se les lleva? Pero yo creo que aquí tenemos culpa tanto las instituciones como los propios artistas, me refiero. Yo doy clases también y yo a mis alumnos, de vez en cuando tengo oportunidad, les llevo al estudio del propio artista y que el propio artista le explique su trabajo. Y es muy interesante porque en el caso contrario, de hecho, han visto un cuadro expuesto en alguna exposición y no tienen criterios de argumentación, solo saben si les gusta o no les gusta, pero no saben la historia que hay detrás de ese cuadro o qué ha querido transmitir el artista. Y luego además los alumnos lo agradecen muchísimo, porque además me lo trasladan. Leticia, si no llega a ser porque he oído al artista, yo este cuadro no lo hubiera interpretado de esa manera. Por otro lado, ese es un tema que hemos tratado mucho, el interpretar, ¿no? Es que yo no lo entiendo. Exacto. Pero es que a veces o en muchos casos no hace falta entender, como digo yo, hay que disfrutarlo. Sí,
Exactamente, ahí estoy de acuerdo. Pero tiene que haber un inicio de entendimiento. Complemento. Exacto. Si no hay un inicio de entendimiento, el espectador se desentiende, porque no le llega. Los que no tienen una base, es como si a mí me dan una charla, que te digo yo, de física nuclear. Sí. Yo no tengo ni idea. Si alguien no me da un avance, un inicio, no sé si me voy a enganchar para seguir formando y seguir interesándome. Y yo creo que esto pasa en el arte también. Tiene que haber una manera de enganche que podamos captar a todo tipo de público y que se vaya poco a poco. ¿Pero cómo? Pues esto, yo creo que las instituciones, tanto públicas como privadas, pues a lo mejor tenían que tener en su programa, pues esto mismo que te digo, lo que hago yo en Petit Comité, en el estudio personal de los artistas, hacerlo también en los propios museos. Hay un hándicap con todo eso que precisamente que venimos luchando y a los artistas nos sorprende mucho, a la gente de la cultura, que es normalmente los políticos que se dedican a cultura no son gente de cultura. Exacto, eso también es un hándicap. ¿Qué hacemos con eso? Claro, y luego además es que no son todas las personalidades que llevan el tema de la cultura, no son tampoco muy accesibles como para sentarnos con ellos y decirles, mira, este camino sería interesante tomarlo por esta razón, por esta y por la otra. Porque ellos se dirimen por otros baremos diferentes. Sumado a burocracia, etcétera, que no se envuelven todos los aspectos de la sociedad. Son otros intereses. Sí. Esos intereses yo creo que ni los contemplan. Sí. Antes hemos hablado de qué odias, ahora qué amas del arte. Amo la libertad, fundamentalmente la libertad. La libertad de crear, la libertad de mi tiempo, de mi silencio en la soledad de mi estudio. Bueno, yo soy la verdad que en ese sentido bastante solitaria, pero me gusta, disfruto mucho. El artista de por sí ama la soledad, ¿no? Sí. Es algo que se repite aquí en las entrevistas. Absolutamente, porque yo creo que si no, no podríamos estar tantísimas horas como dedicamos a estar encerrados en el estudio. Yo hay días que ni recuerdo si he comido, no he comido, ni qué hora es, y eso es maravilloso, a mí eso me encanta. Dime vamos a llegar a un recuerdo especial que adores de tu trayectoria, de lo que una exposición especial, una feria especial, que recuerdes con especial cariño. Uy, tengo varios recuerdos. Bueno, la experiencia en Barcelona fue brutal, a mí me encantó, por conocer a tantísimos artistas. Luego tuve una experiencia muy bonita también hace muchos años, yo no me acuerdo en qué año, en el 98, no lo recuerdo bien, que tuvimos una exposición en el Parlamento Europeo. Por cierto, hubo un artista de aquí de Córdoba, fotógrafo Juan Manuel Vacas, y un artista mallorquín, José Tobal, y fue muy interesante la experiencia de exponer allí. Nos arroparon fenomenal, nos dieron mucha proyección a nivel publicitario, en los medios, y luego cómo nos acogieron, la verdad que fue maravilloso. Y además notamos nosotros el apoyo institucional que reciben sus artistas, cómo los apoyan. Y en cierto modo yo envidio un poco eso. Envidio cómo en muchos sitios, en Francia, cómo protegen y arropan a sus artistas. Aquí no contemplan ese arropo como que pedimos enfocado a la economía. No me refiero a eso. Me refiero a velar por tus propios artistas y cuidarlos.
Está la cultura muy denostada en España, antes que, o sea, cada día más me refería a la ausencia de galerías, pérdida de, etcétera. A ver, el tema de la galería, yo creo que era un modelo complicado. Es un modelo complicado y de hecho han caído en el olvido muchísimas de ellas, por no decir aquí en Córdoba prácticamente todas. Porque no es un modelo, ¿cómo te diría? No me sale la palabra ahora, pero bueno, en fin. Porque no es razonable, desde mi punto de vista, es muy personal, pero que un artista esté trabajando durante tantísimos meses, tantísimos incluso años, para que el galerista se lleve un porcentaje altísimo de tu trabajo. Y entonces eso no puede ser. Es desmedido. Por otro lado, dice, bueno, el galerista como come, ¿no? Como dicen ellos, entonces. Claro, pero yo siempre he entendido la figura del galerista antiguamente, ¿no? O sea, antiguamente, hace unos años. La figura del galerista era un mediador entre el artista y el cliente. Y tenía una cartera de clientes. Y tenía una cartera de clientes, ellos se movían, etcétera, etcétera, para dar divulgación al propio artista que tenían en su galería. Pero hoy por hoy, y una vez entra la era de Internet y las redes sociales, eso ya no funciona así. Hoy en día, ahora el galerista te dice que lo hagas tú todo. Yo entiendo que el galerista evidentemente tiene que tener rentabilidad, pero está desequilibrado. Hoy en día el artista tiene que buscarse los clientes, tiene que hacerse el catálogo, tiene que hacerle la invitación, absolutamente todo. ¿Qué ha traído de malo y de bueno la digitalización, internet, redes sociales para el artista? De malo y de bueno. Pues mira, para mí es una herramienta de bueno, evidentemente tiene mucho bueno. Primero por la divulgación y la difusión que hace de los artistas. De hecho, yo he conocido a muchísimos artistas a través de las redes. Si no fuera por las redes, yo no hubiera conocido a muchos de ellos. Por ejemplo, uno que me encanta es un pintor chileno que se llama Guillermo Lorca García, un pintor además muy joven, y como él, otros muchos que si no es por las redes no hubiera sido imposible. Porque además, de hecho, este artista no había expuesto nunca en España hasta hace unos poquitos años que expuso por primera vez en Barcelona. ¿Y lo malo? Pues lo malo es que tiene la difusión, es tanto para lo bueno como para lo malo. Cualquier error, cualquier metedura de pata, que aquí no perdonamos nada, tiene la misma me decía proyección. Hace unos días un compañero decía, es que ahora con internet todo el mundo es artista. ¿Todo el mundo es artista? La verdad que es delicado eso, pero ciertamente creo que somos demasiado. Lo que pasa es que es como todo. Bueno, no todos evidentemente llegaremos donde queremos y el camino de cada uno. Luego sí es verdad que hay públicos para todo, pero bueno, es un tema muy extenso, no me quiero tampoco extender mucho, pero... Sí, que da la sensación al verse al verle en la red, exacto. Dices, antes había tantos o no. Exacto. Y es que da mucha visibilidad a las redes claro, por sociales, ejemplo, arquitectos hay tantos, pues no, sí. Porque no es tan fácil ser arquitecto como montar un cuadro en tu casa y ponerte a pintar con unos pinceles. Lo que pasa que, bueno, ahí está... ahí la verdad sale con tu trayectoria profesional, con todo... calidad de obra, etcétera. Tu calidad, claro, exactamente. Claro. ¿El artista tiene que ser necesariamente poseedor de sensibilidad? Yo creo que sí, yo pienso que sí, por lo menos cierta sensibilidad yo creo que sí. Cierta sensibilidad, sin la sensibilidad
La sensibilidad no es un concepto, yo creo, global. Yo cuando hablo con personas que no, con trabajos convencionales que no tienen nada que ver con el mundo del artista y le explico cosas porque me preguntan cosas de mi profesión, es cierto que hay determinadas cosas que ellos no las contemplan, no las tienen presentes. Son cosas muy sutiles, porque el concepto, por ejemplo, de belleza, cuando hablamos de belleza en el arte, lo que es belleza para ti o para mí no es belleza para un tercero. Pongo un ejemplo que es sencillo. Por ejemplo, un cuadro de Antonio López de un baño con los azulejos llenos de mugre, de suciedad. Para mí tiene una belleza brutal. Todos esos chorretones, esos matices, cómo ha conseguido esa veracidad. Esto yo se lo explico a un amigo mío que es abogado y evidentemente no le llega a ser esa sensibilidad. La tendrá en otros, no digo que no, Claro, evidentemente la tienen otros conceptos vitales, pero sí. este sentido yo creo que es menos. Y para finalizar me gustaría que me contestases a dónde quieres que llegue tu arte, a dónde pretendes que llegue. Pues evidentemente supongo que como mi arte en sí al mayor público posible, es evidente, pero el mayor logro para mí es mi satisfacción personal en el desarrollo. Que eso pueda trasladarlo al mayor público posible, evidentemente, pero y sobre todo vivir holgadamente del trabajo del artista, que hoy por hoy sigue siendo complicado. Y no debería ser así. Por supuesto. No, sigue siendo complicado, es muy irregular, acabamos acostumbrándonos, sí, pero bueno, ya nos gustaría tener algo más de tranquilidad, eso sí. ¿Conlleva estos riesgos ser artista? Sí, pero no tendría por qué. Si las cosas funcionaran de otra manera, no tendría por qué. Por supuesto. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias y al público les emplazamos al próximo programa de Hablemos de Arte.